Y entonces llega el 25 de septiembre, la noche del 25 de septiembre de 1828, que es el intento de asesinato de Bolívar. En ese momento Padilla estaba en la cárcel y estaba custodiado por un coronel que se llamaba José Bolívar. En el desorden de esa noche, entran a liberar a Padilla y matan a Bolívar, matan al coronel Bolívar. Claro. Pero al día siguiente, cuando se dan cuenta que no mataron a Bolívar y lo vuelven a capturar, Claro. en 7 días deciden condenar a muerte a Padilla y a otros de los conspiradores, y ahí sí lo ejecutan el 2 de octubre En la Plaza de Bolívar. 1828. Sí, señor, sí. Y Bolívar era perfectamente consciente de que eso estaba pasando. Absolutamente consciente, es decir, Urdaneta estaba ejecutando O sea, una esto no orden era- de esto no Bolívar. era- él no podía decir, no, es que eso fue lo que decidió el tribunal en derecho. No le podía echar la culpa a Santander, No, no claro. tenía, es decir, esto es... Y esto Ni al juez, ni No. ni al fiscal, ni a que no tenía defensa, no. Esto era básicamente fusílenos a todos. Bienvenidos a Deja Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política con el espejo retrovisor de 200 años de historia. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez, y en este episodio, Padilla, ¿es el ángel negro de la libertad? José Padilla López. ¡Viva Colombia! Luis Guillermo. Este es el actor americano Cuba Gooding Jr. en la película Padilla, Black Angel of Freedom. En inglés, ¿no? ¡Viva Colombia! Viva Colombia y Black Angel of Freedom. Esta es la película, Luis Guillermo, que se filtró hace un par de semanas, que iba a ser una producción de RTBC para ser estrenada en julio de este año. Esto es una película biográfica sobre el héroe de la independencia, el almirante José Prudencio Padilla López, y ahorita vamos a ver si sí se llamaba José Prudencio o no, pero es una producción americana, estilo Hollywood, Sí. financiada con recursos públicos. No sabemos bien si son 8.000 millones o si 16.000 millones lo que invirtió RTBC, pero es una película pues, sobre este héroe de la independencia. Y es una oportunidad, Luis Guillermo, pues para volver la mirada atrás sobre la figura de Padilla. Claro, Alejandro, estos son, o este es otro de esos personajes que al presidente Petro le obsesiona. El general José María Melo era otro de ellos. Esa es la siguiente película. Esa es la siguiente película, exactamente. Y la verdad es que Padilla no es como Melo. O sea, Melo pues era un chafarote del siglo XIX, un golpista, una persona que además destruye una constitución que era la más progresista probablemente del mundo en su época, y pues tiene un final no tan feliz, el general Melo, y ha sido reivindicado por una corriente historiográfica de la izquierda que le ha dado cierto contenido a lo que ha pasado. El caso de Padilla es un poco diferente, porque Padilla sí fue, como lo vamos a ver en el transcurso de este podcast, un verdadero héroe. Sí. Una persona con una vida muy interesante, donde los elementos raciales que quiere reivindicar el presidente están ahí. Sí son importantes en su historia personal. Y de todas maneras, él no ha sido maltratado por la historiografía nacional, ni la antigua ni la contemporánea, en absoluto. Sí. Más bien ha sido reivindicado constantemente. El general, ya vamos a ver, llamado almirante también y recientemente ascendido almirante, José Prudencio, entre comillas, Prudencio Padilla. Pero pues claro, hacer una película de El General, sobre todo porque, como vamos a ver en el podcast, esto tampoco acaba bien en la vida del general. Puede que en su memoria sí, pero no en su vida, no acaba bien. Y voy a hacer aquí un spoiler. Y no acaba bien por una decisión de el general Bolívar. Así es, Luis Guillermo. Sí, la película no es el primer intento de este gobierno de honrar a Padilla. Hace 2 años el gobierno pasó la ley 2334 de 2023. Esto es una ley de honores que en su artículo primero, y aquí cito,
busca reconocer la labor que el almirante José Padilla López desempeñó durante la Guerra de Independencia a través del otorgamiento del grado de Gran Almirante de la Nación de manera póstuma y honorífica. Gross Almirante. Exactamente, Gross Almirante, único en la historia de la Armada o de la Marina de Guerra colombiana. Claro. Y esta es una ley de honores que se pasó, Luis Guillermo, en el segundo centenario de la Batalla Naval de Maracaibo, que como vamos a ver es en 1823, el 24 de julio, Claro. Día de la Armada. Y esta ley entonces busca conmemorar a Padilla en el bicentenario de esta guerra naval. Exactamente. Y bueno, y se firma durante el gobierno de Gustavo Petro, pero le puedo asegurar que cualquier otro gobierno también lo hubiera firmado una ley parecida. Totalmente. Porque la figura del almirante Padilla ha sido central, pues es un héroe, como decíamos ahora, y muy importante, significativo y crítico en la independencia, pero además es un símbolo absolutamente trascendente en la historia de la Marina colombiana. Es sin duda alguna el gran héroe naval de la independencia. La guerra de la independencia es una guerra que es en gran parte luchada por ejércitos de tierra. Las acciones navales muchas veces son olvidadas, pero Padilla fue sin duda alguna el gran héroe naval colombiano y de la Gran Colombia, porque como vamos a ver, la batalla de Maracaibo es en Venezuela. Claro, y además Padilla sí tuvo una vida muy interesante. Sí. Y es una persona cuyo recorrido vale la pena remembrar. Efectivamente, él nace, y no se sabe muy bien cuándo nace, Alejandro. No, así es. En la vida de Padilla, Luis Guillermo, hay muchos mitos, porque supuestamente nace un 19 de marzo de 1778 en La Guajira, pero hay unos historiadores, como por ejemplo ahorita Mauricio Puente Escala, que es doctor de la Universidad del Norte y historiador de la UIS, que dice que lo más probable es que Padilla no haya nacido en el 78, sino en el 84. Y esto es con base en los documentos del juicio, cuando le van a hacer un juicio en 1828, él dice que tiene 44 años y que nació en Riohacha. Entonces, las fechas darían es que hubiera nacido en 1784. La pregunta, Alejandro, ¿era Padilla un mestizo, un mulato, un negro, como aparece en la película y como el presidente Petro nos ha recordado? ¿Era efectivamente eso o es también parte de la mitología? No, es difícil saber exactamente cuál era su identidad racial, y esa idea de identidad racial es también algo muy moderno que es difícil de proyectar hacia atrás. Lo que se dice es que la mamá era una indígena guayú de La Guajira, el papá era un mulato, es decir, no era un afro, no era... ¿O no era un ex esclavo, por ejemplo? No era un ex esclavo, el papá era afro, era mulato, era carpintero en Riohacha, Sí. se dedicaba al arreglo de embarcaciones, entonces pues desde muy joven Padilla estaba expuesto a los botes, a los buques, al mar, Sí, pero no se sabe exactamente. Lo que llamaban un maestro de ribera. Sí, señor, sí. Un maestro de ribera era, sí, un carpintero naval, Sí. efectivamente, en los astilleros o protoastilleros que podían haber en ese momento en Riohacha. Me imagino que manufacturando pequeñas embarcaciones para comercial Sí. por la costa, con las islas, con las Antillas, con las islas Botes del Caribe. pesqueros, haciendo reparaciones. Sí, pequeñas goletas que iban de un lado para otro. Pero yo sí creo, Alejandro, que Padilla debía ser, primero que todo, debía ser un muchacho bastante, Muy inteligente. muy inteligente, despierto, Arriesgado. arriesgado Irse a la mar a- en la al- Armada Española. a la Armada, exactamente. Entonces, el papá debía tener algún tipo de conexión con la Marina Española, con las autoridades españolas en la costa, pues obviamente a raíz de su profesión, y busca que su hijo tenga el mejor desempeño que puede tener en ese momento, y era pues básicamente contratarlo o ficharlo Sí. en la Armada Española. Así es, y Padilla se embarca en la Real Armada Española como un grumete cuando tenía más o menos 14 años. Es decir, todo esto son con base en especulaciones porque como no sabemos con exactitud su fecha de nacimiento, nunca han encontrado el acta de nacimiento de Padilla. Tampoco tenemos la fecha exacta de su ingreso a la Real Armada Española. Pero el hecho es que él se embarca en uno de estos buques de guerra españoles que pasaba por Riohacha y eso era la manera normal de entrar a la Armada en esa época. Como marinero, usted se embarcaba muy joven y comenzaba a escalar posiciones dentro de los buques. Él cruza el Atlántico varias veces, sabemos que fue y volvió en la ruta de Cádiz varias veces, y era embarcado más adelante, al comienzo del siglo XIX, en un buque que se llamaba el San Juan Nepomuceno. Claro. Y ahí entramos en un territorio que empieza a ser un poco nebuloso. Sí.
porque hasta hace muy poco era indiscutido un hito en la vida del almirante Padilla, y era que él había participado en la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar, como los oyentes sabrán, es tal vez la batalla naval más importante o más reconocida de la historia de la humanidad, tal vez pues con Lepanto, con la batalla de Midway, es Hasta el buque Carina del M-19, Luis Guillermo. hasta el buque, claro. Compite con Trafalgar en importancia y en heroísmo. Exactamente, exactamente. Próxima película, seguramente. Sí. Entonces, se dice que ya para ese entonces el joven Padilla era contramaestre Sí. en la Armada Española. Ese era un rango relativamente alto. Era como decirlo de alguna manera, me van a matar aquí los expertos en esto, el mayordomo del barco. Sí, o sea, era como el suboficial de más alto rango del barco, el encargado de que el barco básicamente navegara. Entre comillas, el jefe de los marinos que estaban adentro del barco. Obviamente estaban los oficiales de cubierta, estaba el capitán, el piloto, en fin, pero era un rango relativamente alto dentro del barco. Y esto se había logrado por parte de un criollo, Sí. y también pues de un criollo que era pardo, mulato, que no era pues, del todo blanco. Así es, esto ya hubiera sido después de 10 años en la Marina de Guerra Española, para el momento de Trafalgar. Lo que usted menciona, volvemos aquí al historiador Puente Escala. Él dice que no ha encontrado evidencia hasta el momento, y está haciendo la investigación de que Padilla hubiera sido grumete, marinero o suboficial de la Armada Española en Trafalgar. Lo más probable es que sí haya estado y que no están los registros por algún motivo administrativo, porque en la historia de vida de Padilla, después de la batalla de Trafalgar, los españoles son derrotados. El buque San Juan Nepomucemo, que era un navío de línea muy grande, de 74 cañones. Importante. No era el más importante, no era el Santísima Trinidad ni ninguno de estos famosos, Sí. pero era un buque que se desempeña de una manera muy valiente en Trafalgar. Digamos, es de los últimos que entra en combate en Trafalgar, pero le caen los buques ingleses y se rinde después de actos muy heroicos. Y si efectivamente Padilla estuvo en Trafalgar, como todo parece indicar, digamos, había un consenso hasta ahora, el historiador que usted está mencionando, que dice, no encuentro los registros, lo cual no quiere decir, o sea, la ausencia de prueba no es ausencia del hecho. Porque Padilla es decir, el buque San Juan Nepomucemo, después de la guerra de la batalla de Trafalgar, ellos son apresados y son los marineros que sobreviven en Trafalgar son enviados como prisioneros a Inglaterra, y ellos duran 2 años en Inglaterra hasta que hay un tratado, un acuerdo entre el gobierno español y el inglés para liberarlos, y ellos son prisioneros en uno de estos buques que están fondeados en alguna de las bahías inglesas, claro, que puede ser Portsmouth o Gibraltar, quién sabe. Exactamente. Y él es liberado después y es enviado de vuelta a América, de vuelta a la Nueva Granada en 1808 como contramaestre del apostadero de Cartagena. O sea, sí cuadran las fechas. Y no lo hubieran devuelto como contramaestre del apostadero de Cartagena si no hubiera estado anteriormente con una trayectoria comprobada en la Marina de Guerra Española. Sí. No, y lo que sí es un hecho es que él tenía los conocimientos navales sobrados. O sea, él era un marino de quilates, era una persona que conocía la estrategia militar, que conocía el arte naval. No era un aparecido. Y no era un improvisado tampoco esto. Entonces, digamos que dejemos el interrogante sobre la presencia de Padilla en Trafalgar. La historiografía tradicional y mayoritaria pues confirma ese hecho, pero pues es posible que todavía no se han encontrado registros fehacientes de que él hubiera estado en la batalla, que hubiera sido parte de la tripulación de San Juan Nepomuceno, y tampoco de los prisioneros repatriados desde Inglaterra después de Trafalgar. Así es. Y después de 10 o 15 años en Europa, en la Marina de Guerra Española, en la Real Armada Española, él vuelve entonces a la Nueva Granada en 1808. Esto es en la víspera de los primeros movimientos independentistas. Él vuelve como contramaestre del apostadero de Cartagena, es decir, con un cargo en la base naval española en Cartagena, un cargo importante. Y en Cartagena, pues esto para él es volver a su terruño, a su hogar. Él se casa
en 1809, esta acta de matrimonio sí está, y lo firma José Padilla López, no José Prudencio Padilla, que Otro parece... posible mito. Este parece que está más confirmado, es que los historiadores después de su muerte le agregan el Prudencio, pero que él nunca lo utilizó. Ok. Entonces él firmaba, se reconocía como José Padilla López a secas, y Grado, así se casa. pues tenía grado de la Armada Española en ese Sí, momento. exactamente, como contramaestre en un apostadero, y se casa en Cartagena en 1809 con Paula Pérez, de quien más adelante se separaría y causaría un pequeño escándalo en la Escándalo. sociedad, en la muy conservadora ¿Blanca? sociedad blanca cartagenera. Sí. O sea, la señora Pérez era blanca. No estoy seguro. Sería interesante saber Sí. ese pequeño detalle, porque Alejandro, Mm. em, este tema, digamos que es central en la mitología mito, que el sí. presidente Petro está armando o quiere armar sobre el almirante Padilla, es el tema racial, el Sí. tema de que él es un pardo Sí, y que a él lo acaban fusilando por pardo los blancos, la oligarquía blanca. Es un poco el mensaje que quiere sí, mandar. Y así como en el caso de Melo, quien se acaba casando, él dice, él es el primer presidente indígena, dice el presidente Petro de Melo, sí, lo cual, como lo ha demostrado el historiador Carlos Camacho, pues o sea, ni era indígena, ni era el primer presidente, digamos, Sí. pues, digamos, de como de esas etnias, pero Melo se acaba casando con una familia muy distinguida, yo no recuerdo muy bien si era del Valle del Cauca o del Cauca o de alguna parte, blanca. Entonces sería interesante sí, saber si eso ocurre en el caso de Padilla, y no es por una curiosidad histórica, sí, sino porque el tema de la raza y las clases sociales que se ha vendido por la historiografía más reciente como algo muy rígido, en realmente no lo era. Era muchísimo más fluido y muchísimo más variable de lo que parecería a primera vista. sí, sí, así es. Allá en Cartagena, Luis Guillermo él comienza a vincularse con el movimiento independentista y siendo contramaestre de la Real Armada Española, él apoya la independencia de Cartagena que se declara el 11 de noviembre de 1811 y en ese momento él ya pasa de lleno al bando patriota O sea, por su conocimiento naval. traiciona a Traiciona la corona. a la corona, se va para el bando patriota y desde el bando patriota él comienza a recibir unos encargos navales. En este momento no hay una armada formal, no hay una escala de rangos, pero él sí se suma a algunas de las acciones navales que adelanta la Cartagena independiente. Entonces hay unas acciones contra la provincia realista de Santa Marta. Y él se vuelve el contramaestre de un bergantín. Un bergantín es una embarcación más pequeña que un navío de línea, más pequeño que una fragata, que se llama el Bergantín Independiente. Una goleta es más pequeña que un bergantín. No estoy seguro, pero... Parecería que sí. Sí. Aquí no somos expertos Aquí todavía en temas navales, pero Lo que sí estoy seguro es que el Bergantín es más pequeño que una fragata y en 1814 participa también en la acción naval de Tolú. Con una goleta, él apresa a una fragata realista, es decir, desde un barco mucho más pequeño, apresa a una fragata realista que se llama la fragata Neptuno, con 170 tripulantes sí, españoles. debe ser mucho más grande, claro. Y en ese es el momento que consolida Su prestigio. su prestigio, exactamente. Eso es 1814. En 1815, Luis Guillermo, esto es antes de la Reconquista, estando en Cartagena, él va a conocer quien va a ser más adelante el némesis del resto de su carrera política, el némesis del resto de su vida. Esto es el general Mariano Montilla, y este Luis Guillermo sí es un mantuano, como dice en inglés, de Central Casting. Es decir, Claro, esto es un claro. caraqueño rico, Sí. cifrino, cercano. Juan Piz González de Caracas. Este es el Juan Piz González, y toca ver quién va a ser el actor que va a ser de Mariano Montilla. Claro. Porque este es el gran villano de la historia. Es decir, Sí. desde muy temprano, desde 1815, ellos cruzan espadas y entablan una enemistad que va a durar hasta el final de la vida de Padilla. Le puedo garantizar que esto es central en la película Sí, de RTBC. Pero hablemos un poco de los mantuanos y la diferencia que había entre la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada en esa materia. Los mantuanos eran lo que también llamaban en Panamá los rabiblancos. Sí. Era esa clase alta, blanca, criolla, que era mucho más rica, mucho más entroncada inclusive con la nobleza que su equivalente en lo que hoy es Colombia. Sí.
entre otras cosas, y lo vimos en el episodio pasado cuando hablamos un poco del oro, porque por alguna razón muy debatida, en la Nueva Granada no había una economía de plantación. Exactamente. En cambio, en la Capitanía General de Venezuela sí había una economía de plantación extensa, Sí. caña de azúcar y en el caso de los mantuanos en particular, cacao. Exactamente. Cacao. ¿De dónde viene el término un gran cacao? Pues de los mantuanos, que eran los grandes cultivadores de cacao. Entonces eran los grandes cacaos. Eso es un término venezolano. Y de esa casta mantuana, y la palabra, digamos, la uso entrecomillada, de ese grupo social de clase alta caraqueño, formaba parte, obviamente, Simón Bolívar. Sí. Y un cuate de él, un amigo, un vecino, un símil, era este señor Montilla, perdón, que usted está mencionando, quien empieza la actividad revolucionaria contemporáneo con Bolívar. Es que la guerra en Venezuela, Luis Guillermo, la guerra en Venezuela en 1813, 1814, que era la guerra contra las guerrillas de José Tomás Boves, que era un guerrillero realista, ya tenía unos visos raciales. Eso es algo que no había sucedido en la Nueva Granada, pero para todos los venezolanos el tema racial, el fantasma racial siempre estaba ahí. ¿Por qué? Porque Boves, que era un español realista, supo explotar este resentimiento racial y él sumó a sus huestes llaneras a muchos de los pardos, como los llamaban en esta época. Y el grito de guerra de Boves era: guerra a los blancos explotadores del pardo y del indio, las tierras de los blancos para los pardos. Es una manifestación de Gustavo Petro, es una frase... Sí. Cuando Petro habla de blanquitos esclavistas, podría estar tomando el lenguaje de Boves. De Boves. Pero esto quiere decir que todos los que participaron en la guerra venezolana de 1813, 1814, cargaban ese tema racial y lo tenían muy presente. Muy, muy presente. Y además eso venía de tiempo, mejor dicho, en las sociedades esclavistas, sobre todo, digamos, en el sur de Estados Unidos, en la misma Cuba, obviamente en Haití, el temor que había de los dueños de esclavos era que en algún momento, en una noche, aparecieran los esclavos y los decapitaran. Sí. Porque la proporción de población era básicamente 10-1, 20-1, donde la inmensa mayoría de la gente que estaba alrededor eran esclavos. Sí, sí, sí. Y por eso, digamos, había tal represión sobre los esclavos, porque pues una revuelta de esclavos era el gran temor de los blancos. Así es. Y entonces, ¿qué acaba pasando cuando se desatan los gritos de independencia pues por lo menos en lo que era en ese momento la Capitanía de Venezuela? Y es que esos movimientos independentistas tan agudos, los más agudos de América, se dan ahí y se dan promovidos por esta casta, por este grupo de privilegiados blancos mantuanos. Y no son movimientos populares propiamente. Son movimientos, independencias de élite, para reemplazar a la élite colonial con la élite local criolla. Y entonces, este español que usted menciona, el general José Tomás Boves, que además era un español muy curioso porque se había ido al llano, había montado una tienda, una pulpería, allá que era una tienda, estaba metido con el tema local, viene la independencia y habiendo sido inclusive miembro de la fuerza de la corona, decide montar toda una contrarrevolución y arma y moviliza a los pardos en contra de esa élite blanca y a favor de la corona, que es una cosa muy curiosa, pero es brutal. Sí, es brutal. Y aquí entonces, volviendo a Cartagena, entonces en 1815, donde se encuentran Padilla y Montilla, a Cartagena llega en 1815, a finales, en la segunda mitad del año, llega lo que es la Reconquista, el ejército de Pablo Morillo. Y sitian la ciudad de Cartagena. Este es uno de los muchos sitios de Cartagena
que uno oye las historias terribles donde se terminan comiendo hasta los perros y los gatos, porque lo que hace Morillo es ahorcar la ciudad Claro. y impedir que entre cualquier alimento, cualquier comida a Cartagena, y esto dura entre agosto y diciembre de 1815. Pues bien, aquí Padilla, que estaba a bordo de uno de sus bergantines, logra romper el sitio de Cartagena y Claro. se escapa para Jamaica, como lo hacen varios Claro, de los líderes criollos. Él va primero a Jamaica, después a Haití. Esto él logra es en el bergantín romper la línea del sitio, Claro. pues, el sitio naval que estaba en la bahía de Cartagena. Y entonces él termina encontrándose con Bolívar, es en Haití en 1816. Claro. Y Morillo pues empieza lo que se ha conocido como la Reconquista, que era pues tumbando y capando, ¿no? Sí, sí, O sí, tumbando sí. y fusilando, porque eso era realmente un ejercicio. Fusiló a los mártires en Cartagena, a Claro, los ilustrados después en Bogotá. fusiló al ascendiente de Paloma Valencia, al conde de Casa Valencia, lo fusilaron, Sí, lo sí, sí. fusilaron en También. Sí. en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá. Es decir, esto fue una cosa realmente, Sí. o sea, una reacción, así como la guerra, por ejemplo, que había incentivado Boves en Venezuela había sido brutal en contra de los blancos y los españoles, bueno, los blancos, perdón, los blancos criollos. Em, los españoles cuando vuelven y cuando regresan, pues hacen y les pagan con la misma moneda a esos criollos, ¿no? Sí. Em, y también pues el tema de la guerra a muerte que Bolívar había declarado, en fin, esto era una cosa que se había vuelto, se había degradado, como en términos contemporáneos, se había degradado el conflicto. Sí, así es. Pero volvamos entonces otra vez a Padilla, a Padilla que ya se reúne con Bolívar en Haití. Así es, Bolívar en Haití recibe la ayuda de Alexander Petión, Sí. que es el líder de los haitianos, que Petro hace poquito también estuvo en Haití. Todo presidente colombiano va a Haití y dice que va a repagar la deuda que tenemos con los haitianos desde Bolívar. Sí. Spoiler, nunca pasa. Nunca pero, pasa, sí. pero entonces, desde Haití, Bolívar vuelve a montar una expedición, lo que llaman la expedición de los Cayos, para volver a invadir a Venezuela. Y él desembarca en Carúpano el 1 de junio de 1816. Aquí ya Padilla hace parte de la escuadra naval que lleva a Bolívar de Haití a Venezuela. ¿Sí? En ese momento, Bolívar llega... Rango de Padilla. Rango en este momento debe ser un teniente, es decir, todavía no tenía rango muy alto. Claro. Va a ascender muy rápidamente después. Pero esto es temprano todavía, esto es junio de 1816. ¿Tenían rangos de marina o rangos de tierra? Es un tema muy interesante. En ese momento había un solo almirante en el Caribe, un solo almirante patriota, que no era Padilla, en ese momento era Luis Brión. Luis Brión era un holandés de Curazao, que desde muy temprano se había sumado al ejército patriota en Venezuela, y esto es antes de la Constitución de Cúcuta, antes del 21, esto todavía no es la Gran Colombia. Luis Brión había sido nombrado almirante y en la isla Margarita había establecido lo que llaman una corte del almirantazgo, que es una figura muy interesante. Esto es una corte naval, porque las armadas en esa época, Luis Guillermo, funcionaban de cierta manera como piratas. Es decir, una armada que podía, una armada podía emitir una patente de corso que permitía tomar embarcaciones civiles de la parte en beligerancia del enemigo. Entonces, usted con una corte del almirantazgo en Margarita podía, por ejemplo, tomar una goleta o algún otro buque comercial español, y eso se llamaba la presa. La presa se repartía entre el capitán del buque que la tomó, entre sus tripulantes, y una parte a la corte del almirantazgo que le había dado el permiso o la patente de corso para tomarlo. Entonces Brión era el que tenía el poder de dar patentes de corso. Exactamente, sí. Y las dio. Y él estaba al servicio de Bolívar. En ese momento, Padilla se suma también a las fuerzas navales de Brión. De piratería, porque... En ese momento, pues, piratería era tomar los buques españoles, y no estamos hablando de galeones cargados de oro, estamos hablando de goletas que puedan tener unos barriles de aceite, azúcar, carne seca, alimentos. Claro. Eso es lo que están haciendo en 1816-17. Bolívar desembarca en Carúpano, esto ya es en tierra firme, en Venezuela el 1 de junio de 1816, y lo primero que hace es declarar la liberación de los esclavos que se sumen al ejército patriota. Esto es su manera de devolverle, el gesto a Boves y de sumar a los pardos al ejército patriota, porque anteriormente estaban muy comprometidos era con el bando realista. Claro. Y este tema
nos lleva, Alejandro, a otro gran debate historiográfico en la época de la colonia y la independencia. Es qué tan rígidas eran las supuestas castas raciales que había en la América española. Y se menciona mucho el tema de limpieza de sangre. Dicen, no, es que usted para ser funcionario de la corona, inclusive ya en el Imperio Tardío, requería un certificado de limpieza de sangre. El certificado de limpieza de sangre decía que si usted era blanco español, entonces usted podía acceder a un cargo público, o ser almirante, o ser, qué sé yo, general o oficial del ejército. Si usted no tenía eso, usted estaba en un rango inferior social y tenía sus posibilidades de movilidad social muy restringidas. Sí. Y eso tiene sus matices, porque quienes hicieron muchos estudios sobre el tema de las castas en América, y usted y yo estuvimos en el Museo Nacional, y hay en el Museo Nacional un cuadro muy interesante, tal vez de finales del siglo tal vez XVIII, donde se establece toda esta minuciosa definición por castas, que los blancos, que los mestizos, que los zambos, que los no sé qué, si sé cuándo, tiene una cantidad de nombres, y si era una octava parte negro y una media parte indio tenía un nombre, en fin. Entonces uno pensaría que esto, primero que todo es odioso verlo hoy en día, digamos, choca las sensibilidades contemporáneas ese tipo de clasificaciones. Pero la gran pregunta que se hacen contemporáneamente es ¿qué tan rígidas eran estas clases? Sí. Este tipo de cuadros se encuentran en todas partes, se encuentran en México, se encuentran en Perú, se encuentran pues, en la Nueva Granada, en todas partes. Y cuando uno mira lo que pasaba en la realidad, no en la teoría o tal vez en la normatividad, sino en la realidad, uno lo que acaba viendo es que había muchísima más movilidad y mucha más integración racial de lo que parecería. Sí, así es. Sí. Entonces, de todas maneras, en esta gesta de la independencia, Bolívar intenta quitarse su piel de mantuano y empezar a integrar a diferentes personas o sea, de diferentes movimientos. Paloma Valencia llamando a Juan Daniel Oviedo a la campaña. A construir dentro de la diferencia. A construir dentro de la diferencia, exactamente. Vamos a una corta pausa y a la vuelta vamos a ver cómo le va a Bolívar con esta. Estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León. Analice el panorama político actual de la mano de Juanita León y Héctor Riveros en La Siguiente Movida, un espacio semanal de La Silla Vacía para entender a profundidad lo que pasó durante los últimos días y su desarrollo la siguiente semana. Cada sábado busque La Siguiente Movida en el canal de YouTube de La Silla Vacía y en todas las plataformas de audio donde nos escucha. Bienvenidos de nuevo a Deja Vu, y estábamos hablando, Alejandro, de cómo Bolívar tiene que empezar a integrar, a traer a los disímiles, a los diferentes, a su gran coalición pro independencia. Entonces acepta que los pardos o los esclavos que se vayan al lado de la independencia de los patriotas, entonces pues tengan la libertad, y empieza a tener una apertura racial aquí bastante más grande que la que su instinto mantuano le hubiera, inspirado. Sin embargo, hay un episodio con otro de estos hombres importantes de la independencia que da a entender que ese resentimiento racial de Bolívar estaba todavía ahí y era muy fuerte. Más que resentimiento, diría yo temor de una pardocracia, temor de una insurrección racial. Porque Bolívar en 1817 fusila a otro líder militar pardo que es Manuel Piar.
Y esto es algo en donde le monta también, lo acusa de insubordinación, deserción, sedición y conspiración, es O sea, decir, le monta un tinglado fuerte. completico, y lo fusila. Pues esto es un momento donde Bolívar todavía no es el libertador, no es el presidente indiscutible, el líder indiscutible de la independencia. Bolívar es un caudillo entre muchos y él está consolidando su poder. Entonces lo de Piar, hay historiadores que dicen, mire, esto más que un tema racial era un tema político. Él necesitaba establecer su autoridad sobre los otros caudillos venezolanos. Y bueno, Piar estaba, como dicen, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tenía el color equivocado. Y tenía el color equivocado, así es. Sí, pero sí puede ser que Bolívar haya aprovechado ese temor, esa Sí. animadversión que tenían estos blancos criollos Sí, por los pardos que llamaban en Venezuela, sí. y con eso hubiera sido una excusa suficientemente válida pues para fusilar una persona que era un par de ellos. Sí, exactamente. Y Bolívar lo hace sin misericordia, porque Bolívar, cuando toma ese tipo de decisiones, pues lo hacía y después veía a ver cómo lograba ajustar las cargas. Así es. ¿Y en qué está José Padilla en este momento? Entonces, en 1819, Luis, él está de marinero de agua dulce, está en la campaña del Casanare, él está organizando la logística del Ejército Libertador. Tirando infantería. Tirando infantería, bueno, no, tirando infantería fluvial, infantería de marina. Ok. Pero está en Agua Dulce, en el río Casanare. Esto es antes de que Bolívar cruce la cordillera. Eso requiere también mucha logística Claro. para poder aprovisionar al ejército desde los ríos. En 1820, ya después de Boyacá, Padilla se suma a la fuerza naval del almirante Luis Brión, de quien hablábamos antes de la pausa. Y en 1820... Padilla se suma a las fuerzas del almirante Luis Brión, de quien hablábamos hace un momento, y participa en la toma de Riohacha. Esto es un momento también donde él se desempeña de manera heroica y va ascendiendo y proyectando su carrera. 1821, Luis Guillermo, es el año que corona a Padilla ya como un héroe naval, porque él participa en 1821 en la toma de Cartagena. Después de Boyacá, el virrey Sámano, Barletta, se escapan a la costa, pero los realistas todavía controlan Cartagena. Cartagena, pues como todo el mundo sabe, es una ciudad muy amurallada y muy fácil de defender. Pero entonces, el encargado del sitio de Cartagena, del sitio patriota de Cartagena, era Montilla, Mariano, el viejo némesis de Padilla, que estaba encargado de las tropas de tierra, y él estaba en ese momento en Barranquilla, él tenía su cuartel en Barranquilla. Padilla estaba al mando de la fuerza naval. Esto es 1821, mediados de 1821. Aquí una nota, Brión había muerto ese año en Curazao, entonces ya en ese momento Padilla era el oficial naval de mayor rango en el ejército patriota. En ese momento entonces Montilla estaba en Barranquilla y él quería repetir la estrategia de Morillo 6 años atrás. Él quería ahorcar a Cartagena y básicamente esperar a que Cartagena, matarla de hambre, sí, esperar a que se rinda. En ese momento, Padilla, a bordo de una goleta llamada la Goleta Independiente, él decide es forzar y romper el cerco naval, básicamente entrando a la bahía de Cartagena, donde estaban bloqueándolo los buques españoles, para forzar la acción. Esto es decir, otro motivo más para la pelea con Montilla, porque Montilla le dice que no, pues que el que manda es él y que van a seguir la estrategia trazada por Montilla. Pero esto le funciona a Padilla, y al mismo Montilla no le queda más remedio que aceptar que le salió muy bien, porque entonces la noche del 24 de junio, esto es la noche de San Juan, Padilla logra retomar Cartagena. De esa manera los realistas... ¿Y se rinden? Sí, se rinden. Se van de Cartagena los realistas, las tropas ya colombianas ocupan Cartagena, que era el último ¿Santa Marta ya había caído también o ya caería Santa Marta después? había caído. En lo que es Colombia hoy en día, esto era el último bastión español, exactamente. Esto le funciona muy bien a Padilla, y en este momento él asciende a general de brigada. Usted preguntaba hace un momento, Luis, que si los oficiales tenían rangos militares o navales. Entonces, mencionamos que Brión tenía un rango naval, él era almirante y él era el único almirante. Padilla toda su vida tuvo rangos militares de un ejército de tierra. Entonces, él termina su carrera como general de división. En este momento, en el 21, él asciende a general de brigada.
Eso es algo curioso porque todo el mundo lo conoce a él como el almirante Padilla. Pero no fue almirante nunca. Él nunca fue almirante. Es decir, Hasta ahora. Hasta ahorita que lo ascendió el Congreso hace 2 años. Lo ascendió Petro. Sí. Lo ascendió Petro a gran almirante. Bolívar se refiere a él después de Maracaibo como el gran almirante. Okay. Pero eso era simbólico, eso no, el gran almirante y el Nelson de Colombia son los 12 epítetos que le da Bolívar, pero formalmente, es decir, en la nómina del Ministerio de Guerra, él era un general de brigada y terminaría su carrera como general de división. General de división ascendería 2 años después, porque en 1823, en julio, él adelanta y lidera las tropas que van a expulsar ya a los españoles de lo que era la Nueva Granada, porque después de Cartagena solamente quedaba un fuerte español. Este era el fuerte español de la Barra de San Carlos en Maracaibo. Uh-huh. Entonces ya para 1823, Padilla, encabezando una escuadra patriota, va a Maracaibo, entra por la Barra de Maracaibo al lago de Maracaibo y le da batalla a una escuadra española. Que es la famosa batalla de Maracaibo. Exactamente, sí. Y le da batalla a una escuadra española comandada por Ángel Laborde, que era un oficial de la Real Armada Española. Esto es, Luis Guillermo, el 24 de julio. Ese es el día de la Armada Colombiana. Ese es el día de la Armada Colombiana. El día icónico. La batalla de Maracaibo es la batalla naval más importante de la independencia, sin duda alguna. Exactamente. Si uno mira los reportes de la batalla, va a ver que el general almirante Padilla entra a Maracaibo o al lago de Maracaibo con un número muy importante de embarcaciones, las que hemos mencionado, bergantines, goletas, y tiene toda una cantidad de nombres, digamos, que debe ser embarcaciones, digamos, bastante pequeñas en general, y ataca a la fuerza naval española que estaba apoyando las operaciones españolas sobre los bastiones que quedaban principalmente en la ciudad de Maracaibo. También creo que quedaba Coro todavía en manos españolas, pero eran fundamentales para poder empezar ya el proceso de independencia completa de Venezuela. Yolanda, yo agarré el listado y son, no sé, voy a decir cualquier cosa, 20 y tantos buques los que formaban parte de la escuadrilla de Padilla. Sí. Y sumé los cañones que había en cada uno de esos buques. Y sumé las personas que estaban involucradas. Y también hice lo mismo con el lado de los españoles. Entre todos los cañones que había en ambos flotas, había más o menos unos 80 cañones. Sí. Y había más o menos unas 2.000 personas involucradas, digamos, entre marinos y, en fin, infantería marina y lo que fuese. Esos cañones eran más o menos el mismo número de cañones que había en el San Juan de Nepomuceno, que es solamente un barco en la batalla de Trafalgar, que es donde aparentemente había estado el almirante Padilla, José Padilla, como contramaestre o digamos, como miembro de la tripulación. O sea, esto le da a usted una idea de cómo todo en la guerra es relativo. Sí. O sea, un buque de Trafalgar tenía más capacidad de fuego que todas las naves, que las 2 flotas que estaban en combate, y también en ese buque, que no era el más grande, en ese momento en Trafalgar había, cifra exacta, 709 personas, solamente en este buque español. Aquí estamos hablando de una batalla donde pudieron haber habido por ahí unas 2.000 o un poco más personas involucradas. Entonces, sí era una batalla comparativamente pequeña, pero tremendamente importante para las resultas de la independencia. Desde el punto de vista estratégico era importante porque este era el último fuerte español naval en lo que había sido la Gran Colombia. Entonces, expulsar a los españoles del fuerte de San Carlos en Maracaibo era fundamental para asegurar usted el dominio patriota de las costas que iban en ese momento desde la costa mosquitia, desde lo que es hoy Nicaragua, hasta las bocas del Orinoco. Claro. Entonces, esto era ya la última batalla, y pues este 24 de julio, Día de la Armada hoy, es un momento importantísimo, es la batalla fundacional, es lo que es el 7 de agosto para el ejército. Claro. En ese momento, Luis, los españoles firman las capitulaciones el 3 de agosto,
Ahí ascienden a de Padilla. Coro, sí, de Coro de Maracaibo, De Maracaibo. Ascienden a Padilla a general de división y le decretan una pensión de 3.000 pesos oro anuales. Después de Maracaibo, Padilla vuelve a Cartagena. Sí. Él es electo senador de la República en 1822 y en el 25 se va a reelegir. Creo que le gana Montilla las elecciones. Comienza a participar en política. Sí. Ya. Porque ya para ese momento, aquí es algo muy importante, la guerra naval de cierta manera termina con Maracaibo. ¿Por qué? Porque en el año 23 la doctrina Monroe, expedida en Estados Unidos por James Monroe, comienza ya a decir, mire, América es para los americanos y comienza a cerrar las puertas a una reinvasión española. Claro. Y con el reconocimiento británico. Claro, y exactamente eso le iba a comentar. Ese vacío que había en esa parte del Caribe, usted describe, o sea, lo que en la conquista llamaron tierra firme. Sí. Esa parte del Caribe, ese vacío es inmediatamente llenado por la flota inglesa, Exactamente. que estaba en Jamaica, Sí. principalmente. Entonces, sin los españoles, ahí ya con esa parte despejada, pues la seguridad del litoral quedaba en manos de los aliados explícitos o implícitos de los independentistas, que eran los ingleses. Y ya la amenaza marítima española se vuelve mucho menor. Claro. Con lo que usted menciona del reconocimiento británico, con la doctrina Monroe. De hecho, ya la amenaza no es que España invada desde Cuba, porque Cuba sigue siendo Sí. pues, el bastión español en el Caribe. Y mu- Hay incluso intentos, Luis Guillermo, o hay conversaciones entre Colombia y México para montar una expedición para liberar a Cuba de los españoles. Exactamente. Eso sí. nunca llega a nada, nunca sucede. Y de hecho Pero- muchos de los, porque hay personas que dicen, en la historiografía moderna, contemporánea, que dicen que la guerra de independencia fue realmente una guerra civil, y que los perdedores de esa guerra civil, que eran los criollos que estaban al lado de la corona, que había bastantes, y obviamente los españoles peninsulares que vivían aquí en estas tierras, se van es para Cuba. Sí, exactamente. O sea, muchos no se devuelven a España, sino se van para Cuba. Entonces, ya para 1826, ya Bolívar está en el Perú, la guerra está en el sur, ya no ven una amenaza marina en el Caribe colombiano, esto ya estamos hablando de Colombia después de Cúcuta. Claro. Entonces, a final de 1826, Bolívar expide un decreto el 24 de noviembre. Esto es un decreto, Luis Guillermo, que básicamente suprime la mitad de la marina. Eso no gustó. Eso no le gustó al almirante Padilla, general de división Padilla. Claro. Y entonces él lo que hace es que reorganiza. Entonces había 4 departamentos ¿Qué marinos. pasa si hoy en día usted, digamos, deja una fragata, un submarino y liquida la armada? Pues un motín. Es decir, la tripulación se amotina. Lo que sucedió a finales del 26 es que ya Bolívar entonces decreta reducir el tamaño de la marina, suprime de los 4 distritos navales, lo reduce a 2 Sí. y ordena vender y reducir la flota armada. Básicamente desarma los buques de guerra y los vende. Esto, pues como es lógico, a Padilla estando en Cartagena Claro. le cae como una patada. Sí. Entonces en ese momento Padilla busca de cierta manera evitar esta decisión. Claro. Pero Bolívar está en el sur, Bolívar está en este momento en Perú, Lejísimos, sí. sí, está lejísimos. Y una marina es muy costosa de operar. Es decir, usted tiene que mantener un buque, mantener un bote, por pequeño que sea, Claro. es sumamente Muy costoso. costoso. Usted ha oído el chiste pendejo de que el día más feliz de una persona es cuando compra un bote, el segundo día más feliz es cuando lo vende. Exactamente. Bolívar hubiera dicho algo parecido, porque Bolívar decía, yo estoy aquí luchando en el sur, pero se me va una cantidad de oro, una cantidad de tesoro, Dinero, claro, que no sosteniendo tengo. una marina, Sí. y la necesidad naval ya no era la misma. Claro. Entonces, esto sucede a finales del 26. En este momento, Padilla es senador, vive en Claro. Cartagena. Él había Hay- quedado como una... Hay que reconocer un tema que sí es importante en esta mitografía que está intentando montar el presidente Petro. Y es que, a diferencia de Melo nuevamente, Padilla sí era popular. Sí, exactamente. O sea, Padilla sí era un personaje popular. sí. O sea, hablan mucho y usan esa palabra que quién sabe si sea exacta o no, del arrabal de Getsemaní. sí. Getsemaní, para los que conocen Cartagena, hoy en día es una zona gentrificada completamente, ¿no? Una zona hipster donde usted Hipster. puede tomar cócteles de 50.000 pesos. Exactamente. Pero en ese momento
era la zona donde pues estaban los artesanos, estaban las cantinas, quedaba cerca pues al puerto. Entonces ese era el arrabal de Getsemaní y Padilla era muy popular. Él era el héroe local. Exactamente, él era el héroe local, era el bacán. Sí. O sea, yo me imagino que cuando Padilla salía de su casa por allá en la zona más elegante de la ciudad. Es como cuando Alex Char camina por el malecón de Por Barranquilla. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces yo creo que él era popular, lo saludaba a la gente lo conocía, la gente lo apreciaba. Sí. Él mismo, siendo de un origen social pues más popular, sin ser tampoco, pues como hay veces exageran, pues hijo de un esclavo o algo así, nada de ese tipo de cosas eran en el caso de Padilla, pero era una persona que tenía un gran arraigo en la ciudad y en particular ahí, y eso va a ser muy importante para lo que va a venir. Pero ya para ese momento, él sí había tenido un choque muy fuerte con la élite cartagenera, con estas familias criollas cartageneras, porque Que no eran mantuanas, el No eran mantuano mantuanas, es sí. mucho más... El mantuano es mucho más parecido a un esclavista a lo que uno encontraría, por ejemplo, en Brasil o en Cuba. esto eran familias comerciales, porque aquí no habían plantaciones, como Claro. lo mencionamos antes, pero esta élite cartagenera no gustaba de Padilla, ¿sí? Claro. Y Padilla, para este momento, se había separado de la señora con que se había casado en 1809 y estaba viviendo, ¿no? En pecado, diría la élite cartagenera, con Anita Romero, que era una mujer parda y era su compañera sentimental. Claro. Entonces, esto La de lleva... la película que aparece bailando con Petro en la película. No, eso es una bailarina haitiana con que se pelea con Montilla Ya, ok. y aparece Petro como mirándola bailar. Sí. Pero no, Lascivamente, la mira lascivamente, morboseándola, por decir otra cosa. Pero en ese momento, entonces, en 1824, Padilla publica un panfleto titulado Al respetable público de Cartagena. Y él dice, y aquí cito, él dice: yo no pertenezco a las antiguas familias, no traigo mi origen de los corteses, los pizarros, ni de los feroces españoles que por sus atrocidades contra los indios, su rapiña, su usura y su monopolio, amontonaron riquezas con que compraron nuevos abuelos. La espada que empuñé contra el rey de España, esa espada con que he dado a la patria días de gloria, esa misma espada me sostendrá contra cualquiera que intente abatir a mi clase parda y desgraciar a mi persona. Claro. Es decir, él sí se identificaba Sí. como pardo, ya tenía un conflicto latente con esta élite blanca cartagenera, Sí. que no, básicamente, no sé si la palabra es que le tema o lo resentía, pero es decir, evidentemente desaprobaba Claro. de que él tuviera esa posición social, que tuviera esa fortuna, porque una pensión de 3.000 pesos en esa época no Era la tenía significativa, cualquiera. sí. Y eso llevaba para que todo esto se le filtrara a Bogotá por medio de Mariano Montilla Claro. un chisme constante, Luis Guillermo, diciendo: mire, Padilla es Cuidado con ese peligroso, tipo, sí. Padilla tiene el apoyo del barrio bajo de Getsemaní, Sí. Padilla está aquí alebrestando a los pardos, y eso era lo que llegaba a Bogotá, y a través de Bogotá le llegaba a Bolívar donde quiera que Claro. estuviera. Claro. Sí, yo creo que había una mala propaganda que le estaban haciendo los enemigos a Padilla con Bolívar. Sí. Padilla no le debía interesar mucho caerle bien a estos señores de Cartagena. El tema racial, decíamos que lo de las castas era bastante más móvil. No eran castas dramánicas, como las que han querido interpretar, que eran pues extremadamente rígidas, Sí. no eran. Pero sí, y había movilidad, por supuesto, pero estaba ahí. Y la Sí. prueba de que estaba ahí es lo que acaba de escribir, Sí. lo que usted acaba de leer, que Padilla escribe y dice: aquí hay una identidad, aquí hay una identidad, yo represento aquí a esta gente y yo soy un líder popular, es lo que está diciendo básicamente ahí. Y súmele a esto que Bolívar acaba de despedir a toda la marinerada, Claro, es decir, que estaba en la nómina de la República como Claro. parte de la Armada. Gran parte Claro. de esta marina quedó desempleada con esta decisión. Entonces, sí estaban todos los elementos para una... pero no para una revolución ni No, para una un revolución alzamiento de pardos, que yo creo que no era la idea de Padilla. No, para nada, pero sí estaban los elementos para un descontento social en Claro. Cartagena. Claro. Aquí sucede entonces el siguiente episodio en la vida de Padilla, y aquí ya estamos, Luis Guillermo, a comienzos de 1828, ¿sí? Que es decir, a comienzos de 1828, a comienzos de marzo, hay unos desórdenes en Cartagena,
y Padilla lo aclama, la población, pueblo, sí. lo aclama como intendente y comandante general. Esto es un exabrupto jurídico, esto no existe. Montilla Claro. era en ese momento el ¿Esto es, encargado. ¿El Poder Constituyente? Eso es una asamblea del Poder Constituyente. El Poder Constituyente. Exactamente. O sea, Aclama como la a Universidad Padilla. Nacional, o sea, Sí. es el Poder Constituyente Exactamente, sí. El Poder Constituyente se expresa. se expresa. Sí. Elige a Padilla como comandante general de Cartagena y esto Montilla lo ve como una provocación. Claro. Con cierta razón, porque Claro. esto es un exabrupto No, jurídico. y además Montilla perdía, digamos, secuencialmente las elecciones. Por ejemplo, a Montilla no lo eligen para el Congreso de Ocaña, por ejemplo. Exactamente, sí. O sea, era como un... Sí, había una pelea muy grande y el que tenía el apoyo popular era claramente Padilla. Exactamente. Y en este momento, ya estamos a comienzos del 28, ya Bolívar había visto en Venezuela, en Ecuador, unos intentos separatistas. Entonces, Claro. la conspiración de la Cociata con Páez en Caracas, Claro. eso es de finales del 26. En el 27 usted tiene la sublevación de Guayaquil. Entonces, para 1828, Bolívar estaba muy preocupado que Sí. cualquier Sí, descontento conato de social este tipo, claro. llevara a un intento separatista. Entonces, cuando él oye que en Cartagena la la constituyente popular elige a Padilla, Le pregunta a Montilla, ¿qué pasa por allá? Y Montilla dice, uy, eso está complicado, Sí. general, hagamos algo. y Montilla seguramente dijo, Padilla está alebrestando el avispero, Claro. está Pues conspirando. conspirando con los pardos de Getsemaní. Entonces, en este momento, Bolívar no estaba, y esto ya es el Bolívar de 1828, Claro, cuando no- ya no ve es- que todo se le está Claro. No, desarmando. es el Bolívar autocrático. Exactamente. En ese momento, entonces, Bolívar estaba en ese momento en Ocaña. En la convención de Ocaña estaban tratando de llegar a una nueva constitución. Bolívar estaba afuera de Ocaña, en Bucaramanga. Y entonces Padilla viaja a Ocaña para hablar con Bolívar, un poco para limar asperezas y para contarle qué es lo que estaba pasando y decirle, mire, todo lo que le llegó de Montilla es mentiras. Sí. A mí me eligieron, pero Sí. él no estaba en ese momento buscando ni una revolución no social, estaba en plan de ni revolución, eso no hay documentación sobre ni eso. mucho parece. menos una rebelión separatista. Pero entonces él habla con Bolívar en Ocaña, pero no logra limar las asperezas, no logra levantar Sí. las sospechas. No le creen. Y vuelve a Cartagena. Él es apresado, apenas vuelve a Cartagena, es En apresado marzo por del Montilla, sí, y llega a Bogotá, lo mandan preso a Bogotá el 26 de mayo de 1828. Entonces él llega preso a Bogotá por estos temas, por los desórdenes de Cartagena, pero no por nada distinto. Es decir, él no llega a Bogotá por la conspiración septembrina. Nada de eso. Mm. Paralelamente a eso, en Bogotá ya se está consolidando el movimiento que que va a llevar a la conspiración de septiembre de ese año, del 28, que es básicamente asesinar a Bolívar. Después del fracaso de Ocaña, Bolívar se declara dictador. Entonces ya Sí. para la segunda mitad del año del 28, ya Bolívar es un dictador. Y como dice usted, los partidarios de Santander comienzan a conspirar antes de septiembre. Para ese momento, Padilla está en la cárcel, es decir, él está en la cárcel. Nada que ver con la conspiración, probablemente. No, tiene nada que ver con la conspiración. Él había sido cercano a Santander, pero no era un santanderista de Claro. primera línea, Sí. como Azuero, como Soto, como Claro. el mismo Santander. Claro. Y entonces llega el 25 de septiembre, la noche del 25 de septiembre de 1828, que es el intento de asesinato de Bolívar. En ese momento, Padilla estaba en la cárcel y estaba custodiado por un coronel que se llamaba José Bolívar. José Bolívar era un coronel venezolano afro, Un eh, esclavo liberto sí, descendiente de esclavos libertos de la familia Bolívar. Él estaba cuidando la cárcel donde estaba Padilla. Entonces, en el desorden de esa noche, entran a liberar a Padilla y matan los conspiradores. los conspiradores y matan a Bolívar, matan al coronel Bolívar. Claro, En ese momento, entonces, pues Padilla lo sueltan. claro. Él no estaba al tanto, no hay ninguna evidencia de que él haya sido una parte de la conspiración septembrina, Claro, pero al día siguiente, cuando se dan cuenta que no mataron a Bolívar y Sí. lo vuelven a capturar, claro. en ese momento ya Bolívar en ese momento organiza muy rápidamente No, y además, unos juicios. ¿Y quiénes son los que organizan el control de la revuelta? Los generales
venezolanos de Bolívar, Sí, muchos de ellos mantuanos. muchos de ellos mantuanos. Sí. Entonces, estos señores realmente reaccionan muy fuertemente. Urdaneta es el que se encarga pues de todos estos juicios estalinistas, ¿no? Pues Guillermo, el juicio dura 7 días. Ya quisiera uno que la justicia penal en Colombia funcione con la agilidad que le imprimió Urdaneta. Claro. Porque O el sea, 20... la acusación equivalía a la condena. Sí, Eso- y la eso. condena a la ejecución de la pena. Sí, Porque sí. en 7 días deciden condenar a muerte a Padilla y a otros de los conspiradores. Y el 2 de octubre de 1828, Padilla es decir, Padilla es llevado al patíbulo. En ese momento sucede algo también, es que no solamente lo llevan para ser ejecutado, sino que lo degradan en público. Ajá. Esto quiere decir, esto es una escena muy parecida como a la de Dreyfus, del asunto Ya. Dreyfus en París, es que antes de ejecutarlo, le arrancan las charreteras, lo degradan de rango militar Claro. y ahí Lo humillan, sí, pues. lo humillan, exactamente. Y ahí sí lo ejecutan el 2 de octubre En la Plaza de Bolívar. 1828. Sí, señor, sí. Y Bolívar era perfectamente consciente de que eso estaba pasando. Absolutamente consciente, es decir, Urdaneta estaba ejecutando O sea, una esto no orden era- de esto no Bolívar. era- él no podía decir, no, es que eso fue lo que decidió el tribunal en derecho. No le podía echar la culpa a Santander, No, no claro. tenía, es decir, esto es... Y esto Ni al juez, ni No. ni al fiscal, ni a que no tenía defensa. No, esto era básicamente fusílenos a todos. Y esto es algo muy interesante para la película que va a salir en julio, es que el presidente Petro y todo el M-19, ellos se declaran bolivarianos. Claro. La De espada de hecho, Bolívar la saldrá. espada de Bolívar saldrá. De hecho, Petro le habla a los Desenfundada, compañeros sí. del M-19, les dice oficiales de Bolívar, Fórmense. fórmense a paso de vencedores. Entonces, para una guerrilla bolivariana es muy difícil rescatar este momento en la vida de Bolívar, porque Bolívar cometió a todas luces una injusticia. Claro. ¿Cómo creen que van a cuadrar este círculo en la película? Eso es imposible saber, es que no, es imposible cuadrar este círculo. Usted puede decir que Bolívar se arrepintió después. Yo le digo, le echan la culpa a Santander. Yo también creo que va por ahí. Eso, Santander no sale bien de esa película, le No, quiero pues decir. Santander en ese momento es una culebra, es decir, es la traición bogotana. Claro, sí, la rancia oligarquía, La ¿cómo rancia era que decía oligarquía. Chávez? Sí, la rancia. sí, que todo esto es mentira, porque pues, es decir, la verdadera oligarquía era la oligarquía venezolana, que estaba Claro. en la oficialidad mantuana. Sí. Pero el hecho es que entonces, yo no sé cómo van a hacer. Esto nos toca esperar a la película en julio, Luis Guillermo, Claro. para ver cómo le logran lavar la cara a Bolívar Va a después ser en de esta inglés, ¿no? Ese ejecución. es el tema, ¿no? Va a ser en inglés. Ahora, Bolívar sí llora unas lágrimas de cocodrilo después. Y en noviembre de 1828, él le escribe una famosa carta a Pedro Briceño, que era otro de estos generales venezolanos, y dice, aquí cito, él dice, yo estoy arrepentido de la muerte de Piar de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. En adelante no habrá justicia para castigar al más atroz asesino, porque la vida de Santander es el perdón de las impunidades más escandalosas. Es decir, O sea, la culpa es de Santander. la culpa es de Santander que me obligó a ejecutar. Eso es más o menos O sea, me hizo pecar. me hizo O sea, pecar, tal el diablo me hizo pecar. cual. El diablo me hizo pecar. Y entonces Bolívar llora unas lágrimas de cocodrilo y él está consciente. ¿Algo parecido con Uribe Santos? Sí, hay muchos paralelos porque uno ve, es decir, para ese momento, Bolívar destierra a Santander, Sí, no lo ejecuta. claro. reconoce Reconoce que eso ya llevaría o adelantaría una guerra Claro. civil, pero le echa la culpa a Santander De todo, de todo lo que pasa, sí. Sí, incluyendo lo que hizo él. Oh, pero, es decir, ese es el final, Luis Guillermo, de la vida del almirante José Padilla López, que muere Ahora, fusilado el 2 de octubre de Claro, 1828. por en órdenes Bogotá. expresas, explícitas de el Libertador. Sí, y los liberales muy rápidamente rehabilitan su memoria. Entonces, en 1831, ya muerto Bolívar, señalan a Padilla como la víctima inocente de un tirano. Esto ya es, sí, desde ya para ese momento gobiernan los santanderistas y reconocen que lo de Padilla fue una injusticia. Más adelante del siglo XIX le decretan honores, entonces la provincia de La Guajira le dan el nombre de la provincia de Padilla. Y hace un episodio, 2 episodios hablamos del acta de Padilla. Claro. Em. Sí, la reivindicación es importante, es temprana Sí. y se mantiene durante todo el siglo XIX. O sea, yo creo que es importante que esa memoria por lo menos quedó bastante resaltada de un personaje que
yo creo que se merece la exaltación que le hacen. No sé si valga 18.000 millones de pesos la exaltación, pero sí creo que es un personaje que merece pues claramente una mayor divulgación porque tiene unos elementos muy importantes para la identidad nacional. Es el gran héroe de la Armada. Entonces usted Sí. tiene muchas fragatas que han recibido el nombre de la fragata Almirante Padilla. La que fue a Corea, por ejemplo. Exactamente, la que fue a Corea. Hoy en día hay una fragata, está una fragata Padilla. El Almirante Padilla fue inmortalizado también en Vallenatos. Claro. En el 23 que sacan esta ley, que expiden esta ley que usted lee, además, digamos, creo que, bueno, del ascenso a gran almirante, Sí. también creo que pretenden hacer una serie de bustos, y ahora hay bustos de Padilla por todas partes, ¿cierto? Sí, En algunas de las guarniciones militares, de la Marina por lo menos, en la costa, así es. y en Cartagena hay como 3 monumentos a Padilla. Y esta ley también tiene el enfoque racial muy presente. Entonces, la segunda parte del artículo primero dice, del mismo modo, la ley pretende rendir homenaje a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y demás grupos étnicos que en situación de esclavitud y sin el pleno goce de sus derechos fundamentales, lucharon contra el dominio del Imperio Español para lograr la independencia de nuestro Falso. territorio. Ese pedazo sí es falso. Sí, es decir, pero es decir, Porque los esclavos, pues ya vimos el caso de Boves, los pardos, pues esos no pelearon por la independencia, pelearon fue en contra de la independencia. Y yo creo que estaba en la mente de Bolívar muy claramente, los que más se opusieron a la independencia en lo que hoy es Colombia fueron las comunidades indígenas del sur del país. así es decir, el indio Agualongo, por ejemplo, fue Claro. un famoso líder guerrillero realista. Claro. Y en la el resistencia, Cauca. sí, en lo que hoy es el Cauca, en la resistencia en lo que era la provincia de Pasto, fue brutal y fue brutalmente reprimida por Bolívar. Así es. Entonces yo creo que a quienes quieren como reempaquetar la historia, siempre les queda un poquito complicado cuadrar todos estos cabos que acaban saliendo, porque la verdad fue siempre mucho más complicada de lo que este tipo de presentaciones un poco politizadas quieren hacer de la historia. Padilla fue un héroe y merece una película sin duda alguna. Sí. No fue el héroe woke, el guerrero woke No. de la imaginación actual. Sí. Esperemos que la película sea buena, la Sí. veremos en julio. Pero para todos los oyentes, este fue un breve recorrido por la vida del almirante general de división José Padilla López. Nos vemos en un próximo episodio de Déjà Vu en 15 días. Muchas gracias. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.